Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Usted lo sabe, Carlos Monsiváis fue una de las inteligencias más lúcidas que nos dio México. Ensayista, cronista, narrador, reconocido como periodista, como intelectual, como literario. Sus crónicas periodistas se recopilaron en numerosos volúmenes. Su género predilecto fue el ensayo, donde retrató de forma magistral temas de la cultura mexicana contemporánea de forma única, crítica, aguda, irónica. Hoy lo recordamos a 10 años de su fallecimiento y tengo el honor de que me acompañe Genaro Villamil, periodista, escritor y presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Genaro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Kimberly, muchas gracias a ti. No, al contrario, Genaro, tú tuviste el privilegio de ser un amigo muy cercano de Carlos Monsiváis, no solo un colega. ¿Cómo y cuándo surge esta entrañable amistad? Porque él te llevaba casi 30 años, tú eras un chavo. 31 años. Wow. De diferencia. ¿Cómo surge? Sí, ¿Cómo surge esta amistad? Yo era un fan de Carlos pues desde más o menos la adolescencia, ¿no? Ya a los 15, 16 años conocía yo algunos de los textos de Carlos y sobre todo en el 88, 89 el libro del temblor me fascinó, ¿no? Y quería yo conocerlo. Estuve en el Financiero trabajando como periodista, como reportero, como hueso también. ¿Ahí empezabas? ¿Mande? ¿Ahí empezaste? Ahí empecé en el Financiero, Okay. En el 89. En el 93 conocí a Carlos en una comida del periódico El Financiero, pero fue hasta el 96 que nos hicimos amigos, es decir, yo le empecé a colaborar, a hacer algunas colaboraciones y a pues intercambiar puntos de vista, y empieza una amistad muy diferente en sentido de las edades y de las experiencias, ¿no?, profesionales de cada quien. Fue en el 99, 3 años después, cuando él formalmente me invita a escribir junto con él la columna de Por mi Madre Bohemios. Y empezamos a escribirla juntos 2000, 2001, si no me equivoco. Y desde 2000 hasta el 2010, que fue el fallecimiento de Carlos, hubo una relación muy intensa de trabajo, de amistad y sobre todo una relación periodística muy intensa, porque con él, pues él era una mesa de redacción simultánea, entonces tenías que estar enterado de muchos temas. Por supuesto, como bien lo comentas, ustedes trabajaron juntos, columnas, ensayos, también conferencias. ¿Cómo fue esa colaboración y qué te dio a ti en tu quehacer periodístico? También cuéntanos más acerca, por supuesto, de la columna Por mi Madre Bohemios. Todo partía sobre todo del trabajo cotidiano de la columna. A mí me correspondía encontrar las perlas declarativas, que por cierto en esta época serían muchísimas. Todos los días. Todos los días, y en redes, y en medios impresos, y en medios electrónicos. Y él hacía una selección y a veces pues ya yo también le metía de mi cosecha, porque entendí el humor, la ironía y el impacto periodístico que buscaba Carlos en esa sección. Era en realidad una columna de disección declarativa y política para, pues como él decía, para documentar nuestro optimismo, es decir, para demostrarnos lo terrible que era nuestra clase política, ¿no? Siempre y ya su después ironía. fueron muchos trabajos conjuntos, sobre todo en conferencias, en algunos libros, o más bien folletos y coordinación de libros. De él aprendí buena parte de lo que sé de la vida política mexicana. No aprendí un estilo, es decir, no le copié. Básicamente yo me dediqué y me he dedicado mucho más al reportaje, menos al ensayo, aunque él me decía que, bueno, tenía que prepararme para ser ensayista y que tenía talento para eso. Dinos. Él dominaba ya muchos géneros, ¿no? Claro. No, te escuchamos. Él dominaba muchos géneros, pero el que para él era el más importante es la crónica. La crónica es un género híbrido que es una parte de hechos, de relato de hechos, y otra parte es de la invención o de la reflexión. Pero siempre tiene que haber los hechos, es decir, tienes que decir pues dónde fue el suceso que estás relatando.
quería quiénes eran los personajes principales o los actores principales, pero él de eso construía una reflexión. Usaba también muchos referentes históricos, era un gran conocedor de la historia, y por supuesto el lenguaje, un lenguaje en donde la forma era lo más importante. Carlos trabajó mucho los textos de ensayística porque los revisaba y los corregía una y otra vez. De él aprendí esa parte, que si no haces una corrección y revisión constante de los textos que escribiste o que vas a publicar, no vas puliendo un estilo, ¿no? Pero bueno, era parte de su encanto también, como muy riguroso, ¿no? ¿A ti qué te dejó Carlos Monsiváis como amigo y como periodista, digamos, también en tu quehacer profesional? ¿Cómo era la disciplina de Carlos Monsiváis? ¿Era un adicto a la información? Bastante. Yo creo que era su principal adicción, mucho más que cualquier otra, porque en realidad no fumaba, no tomaba, pero la información era un motor cotidiano para él. Desde las 6 de la mañana él hacía una ronda de llamadas telefónicas para confirmar algunas notas que él observaba, pero además él no se iba por las 8 primeras planas, ¿no? Por la nota principal. A veces había un hecho incluso en un municipio muy alejado. Te pongo un ejemplo. Él tenía un ojo impresionante para detectar en la nota roja las notas que podrían generar un movimiento social. Por ejemplo, lo de Giovanni López lo hubiera detectado rapidísimo, ¿no? En el caso de Guadalajara. Y muchas veces me decía, mira, este caso es un crimen de odio, ya sea contra gays o un crimen de odio contra mujeres. Tenía una persistencia impresionante para detectar ese tipo de hechos, para pedir que lo investigaras y que fueras siguiendo con él la historia. Por eso yo, por ejemplo, hice varios reportajes y estaba escribiendo yo un libro que finalmente nunca se publicó, sobre los casos de Ciudad Juárez, sobre los asesinatos de mujeres. Entonces, él te impulsaba a tomar ese tipo de información y ese tipo de notas que no eran las de 8 columnas, pero que había que convertirlas en una explicación de la sociedad. Genaro, tú eres un enemigo acérrimo de las fake news. Basta ver lo que publicas todos los días y cómo exhibes las fake news. ¿Qué diría Carlos Monsiváis que hoy se encontrara con una realidad de redes sociales, fake news, interpretaciones, polarización en redes? Pues las fake news no son algo nuevo, es decir, los rumores, las versiones falsas han corrido siempre, han sido parte de la historia del periodismo. Lo que es diferente ahorita es que se trata de una infodemia, es decir, hay una epidemia de noticias falsas que buscan, no sé si deliberada o no deliberadamente, enrarecer el ambiente de la información, enrarecer el ambiente político, y en ese sentido él haría una investigación, pues, fake news por fake news por fake news, o sea, las iría revisando, iría tratando de encontrar una cierta lógica, o también se burlaría pues de que muchas fake news en realidad son delirios, ¿no? Pongo un ejemplo, el caso reciente de Gabriel Cuadri, que nos quiere vender como leopardos como jaguares, unos leopardos de África en la costa de Cozumel o en la costa de Quintana Roo. Carlos, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera pitorreado de eso de una manera muy irónica, muy sarcástica, y al mismo tiempo te estuviera diciendo la falsedad es tan obvia que ni siquiera puede uno creer que la otra persona piense que van a haber incautos, ¿no? Pero ese sería más o menos el esquema, ¿no? ¿Crees que nos falta un personaje actualmente que se pitorree justamente como Monsiváis? Sí, por supuesto, todos se toman demasiado en serio. Es más, lo voy a decir en plural, todos a veces nos tomamos demasiado en serio. Y hay cosas pues de la realidad nacional que todos los días, pues a veces puede parecer surrealista, pero en realidad es surrealista, ¿no? Es surrealista que el señor Enrique Krause compare un gobernador con un historiador liberal o un político liberal del siglo XIX y confunda los términos de la discusión. Es decir, hay
hay mucho humor involuntario también, es decir, hay muchas cosas ridículas de uno y otro lado. Es decir, aquí no estoy hablando solamente del lado de la cuarta transformación, es decir, no es un esquema. Claro. El estado de ánimo nacional es bastante a veces rayando en cierto grado de histeria o cierto grado de neurosis y se toman demasiado en serio, ¿no? Y las cosas que debemos tomar muy en serio, el coronavirus, la sana distancia, el quédate en casa, lo quieren transformar en una historia de mentiras. No se le puede mentir a una sociedad que está perdiendo 15,000 muertos. Es una realidad. Entonces, pues la realidad, a final de cuentas, hace que todos tengamos el sentido común de defendernos y de protegernos todos. Claro no es culpa que sí. del gobierno, no es culpa de alguien, ¿no? Genaro, acompáñanos, vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos a esta súper charla contigo hablando de Monsiváis el periodista, pero sobre todo Monsiváis tu amigo. Ya volvemos. Claro que sí. Somos el TCDMX. Y seguro nos conoces por qué. Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México. Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos y de participación ciudadana. Date cuenta, protegemos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Estamos de vuelta en esta charla con Genaro Villamil acerca de Carlos Monsiváis a 10 años de su partida. Genaro, cuéntanos, porque tú dijiste y tú lo nombraste que era el gran divulgador de la cultura popular mexicana. Cuéntanos acerca de esto. Es una faceta para la cual también utilizó mucho el periodismo. El periodismo de cultura o de las secciones culturales tiene un antes y un después con Carlos Monsiváis. Él fue director de varios suplementos, pero sobre todo de México en la Cultura, de la revista Siempre, y de ahí creó una propuesta de cobertura de la cultura que no fuera la cobertura exquisita o la cobertura para letrados que tenían las revistas literarias de la época, por ejemplo, Plural, dirigida por Octavio Paz, una gran suplemento cultural, u otros que existieron que también coordinaba José Arreola, y él se acerca la cultura exquisita, digamos, a la cultura popular, las acerca, y de una manera heterodoxa. En esos mismos suplementos tú podías encontrar un ensayo literario muy difícil y al mismo tiempo una gran crónica sobre María Victoria, que estaba cantando, o una reseña sobre una película del cine de oro mexicano que te hablara más allá del asunto superficial. Creo que esa es la gran labor de él como divulgador y que luego la traslada hacia el coleccionismo. Si uno quiere entender la visión y la cosmovisión de Carlos Monsiváis sobre la cultura en general, ahí está el Estanquillo. El Museo del Estanquillo es el mejor legado que Monsiváis le dejó a todos los que quieren tener los instrumentos gráficos e informativos de lo que es la cultura popular mexicana. Cualquiera que se haya acercado a la obra de Monsiváis sabe que es un gran irónico de la realidad. Cuéntanos tú un poco de su humor, pero su humor fuera del trabajo, el humor en la vida privada, en una reunión con los amigos, o cómo abordaba en corto alguna información que fueran a llevar. Si en escrito la ironía de Carlos era muy clara, pero a veces domesticada por el lenguaje, por la forma, por la prosa, imagínate su ironía en privado, era 10 veces más poderosa, pues te ponía apodos. ¿Tenías apodo tú? Sí, claro. Dinos. Cambiaba por etapas, me decía la Venus de Villamilo o la Sonora Villamil. Decía que
que lloraba, que reía muy fuerte, y a otras personas les puso muchos apodos. Entonces, siempre que te ponía un apodo es que eras parte de su afecto. Y entonces, con los apodos él construía pues, una fauna, una especie de mundo paralelo, que entonces era parte de la amistad. Habían códigos, habían bromas, habían apodos que pues ya una vez que sabías de quién te estaba hablando, pues te daba mucha risa, ¿no? Sí, tenían su propio lenguaje, ¿no? Entre apodos. Sí, yo le dije un día, ¿haces esto para burlarte del CISEN? Para no decir que estás hablando de Carlos Salinas de Gortari, a quien le apodabas así. Entonces él me dijo, no, es que es una manera de desencriptar también lo que a mí me llega. Entonces era muy simpático, la verdad. Tenía su genio, era un hombre también muy exigente, era muy desesperado a veces podías estar con él en un restaurante o en una mesa redonda y se levantaba súbitamente y se iba y no te decía por qué se había ido, ¿no? Ya después, o sea, no pedía disculpas, era muy rápido para esas cosas, ¿no? Era también, Dime. Perdón. No, te escucho. Y era muy paciente con las personas que en la calle lo abordaban. No he visto a nadie, salvo a un político que gobierna este país, no he visto a nadie, ni estrella de espectáculos, ni escritor o escritora o actriz o actor, a que la gente lo parara tanto y le pidiera que le escribiera algo, que se tomaran fotos como a Monsiváis. Era paradójico porque era el hombre más tímido hacia lo público y al final de cuentas la gente lo desbordaba siempre y era muy paciente con cada una de esas personas. ¿Cómo logra Monsiváis todas estas facetas? Porque abordaba lo mismo, temas de alta cultura, hasta, como lo comentabas, movimientos sociales, pero te podía hablar hasta de espectáculos y de fútbol. Claro, porque era un adicto a la información. Él se tenía que enterar de los chismes del último día, aunque, por ejemplo, no supiera muy bien de fútbol, soccer, pero él usaba esa información porque le servía para platicar con otros sectores. Era una esponja. La información de espectáculos, por supuesto que le interesaba, a veces me sorprendía porque yo veía que estaba leyendo suplementos sociales, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿y por qué pierdes el tiempo leyendo a personas que no conoces? Le dijo, no, me dice, no solo conozco a varias, sino que también este tipo de suplementos te reflejan el racismo de la sociedad mexicana, me dice. Y entonces te daba una explicación semántica y simbólica de por qué había que leer ese tipo de documentos. Es decir, lo que a todos los periodistas nos dicen, el rigor informativo es parejo. Tienes que tener una curiosidad enorme por todo, porque de una u otra manera, aunque no sean de tus aficiones, de lo que te guste, el periodismo implica eso, ¿sí? Una curiosidad, una capacidad de ser autodidacta. Y eso creo que es para mí el gran legado que a mí al menos me dejó Monsiváis, una curiosidad por todas las cosas, ¿no? Claro que sí. Vamos a hacer otra pausa, Genaro. Nos falta un cafecito para esta charla, pero ahorita regresamos. No le cambien. Claro. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con Agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Estamos de vuelta con el periodista y escritor Genaro Villamil. Genaro,
¿cómo vivió Monsiváis la época del panismo? Y si estuviera aquí, ¿qué opinaría del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación? Es paradójico, pero Carlos padeció mucho la docena panista, no solamente porque no comulgaba con la doctrina panista, nunca comulgó, siendo él además protestante, le parecía realmente muy peligroso que un partido confesional de la mayoría católica quisiera imponer esa lógica, ¿no? Ahí había un asunto muy claramente de su persona, de su formación. Y por otro lado, sus interlocutores intelectuales, muchos traicionaron, se volvieron panistas o foxistas. Entonces, desde el inicio, él nunca creyó en esa historia de amigos de Fox y de que el voto útil iba a ser útil. Tuvo muchas discusiones que yo presencié con pues, personalidades de la vida cultural, intelectual del país, y él decía, jamás voy a darle el apoyo a alguien en quien no creo. Y bueno, evidentemente él no creía en Fox. Y entonces decían, bueno, es que con Fox vamos a quitar al PRI. Y dice, ¿y quién me dice que no va a venir algo peor que el PRI? Entonces, esos 12 años los vivió de manera muy molesta, sobre todo por el fraude del 2006 con Felipe Calderón. Fue una etapa muy intensa emocionalmente para él. Y desde ese entonces, en el 2006, y aquí viene la anécdota, creo que pocas veces la he contado, pero, y menos en público. Gracias por la exclusiva. No, y yo estaba muy molesto porque a mí me había tocado cubrir el Tribunal Electoral y le habían dado la victoria a Felipe Calderón, negando el conteo del voto por voto, casilla por casilla. Y yo me sentí muy desmoralizado. Dije, yo desde mi posición debieron haber anulado el proceso electoral y convocado a otras elecciones, que iba a ser lo más sano, tanto para Felipe Calderón como para López Obrador. Y entonces estaba yo muy molesto, entonces empecé a despotricar. Y Carlos me dijo, los cambios no son tan rápidos, me dice. Es cuestión de tiempo, pero López Obrador va a ganar, me dijo. Lo único que a mí me entristece es que no voy a vivir para verlo. Eso fue profético en él, porque lo dijo en el 2006. Él falleció en el 2010 de una manera súbita, es decir, él no quería para nada, tenía demasiado gusto por la vida, enfermarse y morir tan pronto. Pero esas palabras, ya con el tiempo, ya con lo que está sucediendo, pues toman un peso enorme, ¿no? ¿Qué diría hoy de la Cuarta Transformación y de que triunfó López Obrador, como él lo dijo en 2006? Sería muy exigente, era un hombre muy exigente. Las críticas más duras las hacía en privado, no en público. No hubiera traicionado su convicción, y su convicción no era realmente, no le ponía él el nombre de Cuarta Transformación. De hecho, no existía ese término. Su convicción es que había que consolidar un proceso real de gobierno querido por el pueblo, de gobierno que surgiera realmente de ese México profundo, que él también lo conocía muy bien porque venía de ahí, y decir, no es posible que unas cuantas élites siempre tengan todo, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo apoyaría muchísimo, y obviamente demandaría muchas cosas. Por ejemplo, compártenos un poquitito de tu vida personal, cuéntanos la experiencia más entrañable que tengas con él, algo que recuerdes con muchísimo cariño. Pues sus últimas palabras, las últimas palabras de Carlos en el hospital Torre Médica Sur, un jueves, que él, por supuesto, no pensó que iban a ser las últimas palabras, porque él iba a entrar a una operación de la cual no salió bien, pero él me entrega una libreta con sus apuntes, y cuando yo veo los apuntes le digo, ¿vas a escribir 3 libros? Me dice, sí, tengo material como para 3 libros. Y ahí estaban las ideas centrales de esos libros.
Yo creo que es amor a la vida, es amor a la vida reflejado en proyectos ensayísticos, pues me quedó muy grabado y creo que dentro de muchas cosas que uno vive con alguien con quien tiene una relación tan cercana, pues hay muchísimas anécdotas, pero esa es la que todos los días recuerdo y de verdad es que es una buena lección de vida. ¿Y la más chistosa? Lo más chistoso, hay muchas anécdotas Aquí te chistosas. vamos a balconear. No, había muchas. Es que decían, tendrías que conocer a las personas de las que él a veces hablaba de manera muy irónica, pero quizá lo más chistoso fue un día que yo lo estaba esperando en Bellas Artes, frente a Bellas Artes, íbamos a tomar un café, y de repente llegó tarde, como era su costumbre, y se baja del taxi y me dice, este taxista me quería asaltar. ¿Y por qué no te bajaste? Me dijo, ay, perdón, señor, usted es el maestro Monsiváis, lo voy a llevar a donde usted quiera y gratis. No es cierto, me estás inventando. Pero era cierto, es decir, era tan conocido y tan querido que, bueno, hasta los ladrones a veces lo respetaban. Qué barbaridad, se me está yendo como agua, se nos acaba el tiempo, Genaro, pero por favor, antes de irnos en un minutito, dime en el México de hoy, el México que vemos hoy, ¿dónde está la herencia, dónde está el legado de Carlos Monsiváis? Hay muchas cosas que no son explícitamente monsivayanas, pero ahí está su legado. El Canal 22 es legado de Carlos Monsiváis. La historia de cómo él invoca a un grupo de escritores para reclamarle a Carlos Salinas de Gortari que no podía vender la televisión pública del Estado, que era Imevisión, a un señor que no sabíamos cómo iba a manejar la televisión concesionada. Entonces dijo, no puedes dejar al margen al sector de la cultura. Y había un canal que era la señal del Valle Metropolitano, que era una concesión, y que era televisión del Valle Metropolitano, y él junto con otros dos compañeros, incluyendo a José María Pérez Gay, Chema Pérez Gay, hicieron el diseño de un canal. Él no lo dirigió, a él no le gustaba dirigir o tener el control y el poder institucional, pero ejercía una influencia maravillosa. Y ahí está. Aquí estamos. El Canal 22 creo que es una de las cosas más concretas que hay que agradecerle a Carlos Monsiváis. Y sin duda un orgullo para México, ¿no? El primer canal cultural. Así es, y seguir haciendo, porque ahí está el compromiso y el legado de Carlos. Sin duda alguna, Genaro Villamil, te agradezco muchísimo esta charla, nos faltó mucho tiempo, espero que cuando pase la contingencia sanitaria puedas acompañarnos aquí en el foro con un café. Claro que sí, Kimberly, será un placer y además pues ya hasta me diste ganas de tomar café. Pues provechito, muchísimas gracias, Genaro Villamil, nos vemos pronto, gracias. Gracias, hasta luego. Bye.